Televidentes, bienvenidos a este espacio Lo Nuestro que les presenta su canal Antena 4, aquí nos vemos. En este día nos acompaña el padre Johnny Alexander Ceballos Guerrero, vicario de pastoral de la diócesis de Jericó. Con él vamos a tener este programa acerca de la Pascua. Ya hemos tenido entonces el de Cuaresma y de Semana Santa. Ahora con el padre Johnny vamos a tener el de Pascua. Padre, bienvenido a este espacio. Mauricio, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por tomarse el tiempo de ver estos programas de formación y de alguna manera que nos ayudan a vivir mejor este tiempo tan privilegiado. Padre, sabemos entonces de que empezamos el inicio de la Semana Santa dentro de muy poco, pero también quisiéramos saber qué significa para nosotros los cristianos católicos la Pascua. ¿Cuál es la terminología propia o cómo podemos describir este significado de Pascua? ¿Qué significa la Pascua para nosotros? Bueno, es algo que esperaría uno que casi todos los cristianos manejaran muy bien. La palabra Pascua es una palabra hebrea que significa paso, traduce al castellano, traduce como paso. La Pascua nos recuerda a nosotros, o más bien era un evento que tenían los judíos en los que recordaban la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa noche, porque fue una noche, el faraón, después de las plagas que tuvo que experimentar y de todas esas pruebas, por fin decreta la liberación del pueblo de Israel que estaba esclavizado. Esa liberación, ese aviso, esa noche en que ellos salieron de Egipto es la Pascua. Entonces fue mandado que se recordara cada año esa noche, que se recordara ese día. Por lo tanto, Jesús estaba en Jerusalén celebrando esa fiesta, la fiesta de la Pascua, es decir, el recuerdo de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y fue en ese contexto en el que él padeció, en el que él entregó su vida. Entonces, en principio la palabra Pascua significa paso, tránsito de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. Bueno, entonces, históricamente este es como el recuento de este tiempo de Pascua. Viene desde los judíos. Desde los judíos. El cristianismo es una religión que nace del judaísmo. De hecho, al comienzo a los cristianos se les consideró una secta, una escisión de los judíos, porque era una transformación de alguna manera del pueblo judío. Y los cristianos, digamos que de alguna manera también heredamos fiestas judías, y una de esas fiestas es Pascua. Luego tendremos Pentecostés, que también es una herencia judía, también es una fiesta judía. Entonces, como esa fiesta de la Pascua, o en el contexto de la fiesta de la Pascua, es cuando ocurre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que justo fue en la noche de Pascua judía, para nosotros también reviste ahora un significado distinto, pero muy parecido al anterior. Es el tránsito de la muerte a la vida. Padre, entonces hablemos de cómo la iglesia primitiva toma esta vivencia de esta fiesta pascual o de Pascua, cómo esa iglesia primitiva lo toma y lo va acercando como a esta religión naciente, porque pudiéramos decirlo así, una religión naciente que es el cristianismo. ¿Cómo lo toma esta iglesia primitiva? Pues bien, es muy interesante ver cómo los judíos de alguna manera eran muy organizados y le habían dado todos unos ritos a la fiesta de Pascua. Uno de esos ritos que son mandados por Dios es que tenían que sacrificar un cordero. Esa noche, la noche en que el faraón decreta la salida del pueblo de Israel, dice la tradición y dice la lectura, el pasaje bíblico del Éxodo, que el ángel de la muerte recorrió toda la ciudad y los primogénitos murieron, salvo en aquellos lugares donde se había sacrificado un cordero y se había untado el umbral de las puertas con la sangre de ese cordero. Entonces es como quienes pagaron la vida de los primogénitos con la sangre del cordero, pues de alguna manera salvaron la vida de esos hijos. Entonces, uno de los rituales que tenía esa fiesta era sacrificar un cordero. Era un machito, digamos la cría de la oveja, que no podía tener más de un año y no podía tener ningún defecto, no podía ser un cordero enfermo. Y ese cordero se sacrificaba en esa noche y los judíos lo comían.
comían cordero, comían un pan que era un pan sin levadura, un pan seco, un pan ácimo y unas hierbas amargas. Justo Jesús estaba celebrando la Pascua con sus judíos, estaba comiendo el cordero, estaba comiendo el pan duro y cogió parte de ese pan, digamos que de alguna manera actualizó ese ritual, tomó ese pan sin ácimo y dijo, miren, ahora, así como el cordero en el pueblo de Israel, ese cordero salvó la vida de los primogénitos, yo soy, ¿sí? Yo soy el pan, yo soy ese nuevo cordero. Bueno, él no lo dijo, el que lo dijo fue San Juan. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados, el que salva. Entonces Jesús asume ese rito, parte ese pan, se lo entrega a los apóstoles y ya no hay que sacrificar un cordero. Lo que hay que seguir haciendo es lo que Jesús hizo en la Pascua. O sea, lo que Jesús hizo fue partir el pan. Y dijo, este pan es mi propio cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Por eso nosotros actualizamos eso. Y los cristianos lo que hicieron fue actualizar lo que hizo Jesús. Ya no hacían la Pascua judía, ya no sacrificaban corderos ni comían hierbas amargas, sino que lo que hacían era actualizar lo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Partir el pan y compartir la copa. Ese es el principio y es el origen de la Eucaristía. De tal manera que la Pascua se convierte en la actual Eucaristía. Los judíos o los primeros cristianos, me imagino que asimilaron o siguieron celebrando la Pascua como venían celebrándola. Los primeros cristianos siguieron con con el mismo ritual de compartir, de sacrificar el cordero, del pan, de comer las hierbas Muy amargas. probablemente, no sabría decirte con cierta, pero muy probablemente al comienzo, porque luego San Pablo precisamente escribe una carta a los corintios que le preguntaron cómo tenemos que celebrar entre nosotros la cena, porque la Pascua pasó a ser la cena, ya no se celebraba solamente una vez al año, sino que se empezó a repetir cada vez que los cristianos se reunían, mínimamente una vez a la semana, normalmente el primer día de la semana, que es el domingo, y actualizaron. Entonces ya San Pablo es el primero que escribe cómo tiene que hacerse, que se tienen que reunir, que tienen que partir el pan y que tienen que repetir las mismas palabras que repitió Jesús. Entonces yo pienso que ese ritual judío fue superado. O sea, ya no se hacen los rituales judíos, sino que se hace lo que Cristo mandó, que en este caso era partir el pan y compartir la copa. A hoy la Iglesia Católica, ¿cómo empieza entonces a darle como la transformación de lo que vivimos hoy en día? ¿Hablamos de la misa de Pascua o hablamos de la fiesta de De la Pascua? celebración de Pascua, de la misa de Pascua, de Ok, resurrección. muy bien. La iglesia fue enriqueciendo, digamos, este ritual. O sea, ya no hablamos solamente de la Pascua como Eucaristía, sino que hablamos de la Pascua como acontecimiento. Ciertamente, el centro de la Pascua cristiana no es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pero también en esta misa se hace la lectura. En la misa, una de las lecturas que se hace el domingo, esta fiesta de Pascua, este sábado de Pascua, el sábado santo en la noche, es la lectura de la liberación del pueblo de Israel. Entonces, la iglesia a lo largo de los siglos ha ido enriqueciendo esta parte que es la que llamamos la liturgia. La ha ido enriqueciendo. Entonces, al comienzo, para simbolizar de alguna manera la victoria de Cristo sobre la muerte se relaciona con oscuridad y la vida se representa con la luz, pues se incorporó el ritual del fuego. Entonces el fuego que se bendice como aquel que rompe la oscuridad. Pero claro, como ese fuego se encendía ese día, pues no se podía encender todos los días. Entonces ahora se incorpora el cirio para recordar ese fuego nuevo, esa luz nueva. Y luego se empiezan a incorporar de alguna manera. La liturgia no aparece de una vez, sino, de hecho, no existe una única liturgia de Pascua. O sea, nosotros utilizamos la liturgia romana, pero los coptos tienen su propia liturgia de Pascua, los armenios tienen su propia liturgia de Pascua, los ortodoxos tienen su propia liturgia de Pascua. Recuerden que el cristianismo tiene 21 iglesias, o sea, los católicos somos 21 iglesias y cada una de esas iglesias tiene una manera distinta de celebrar la Pascua. Según en cada de esas comunidades iban apareciendo, pero todos tienen elementos comunes. El primero es la bendición del fuego, la segunda la bendición del agua, porque es una manera de recordar también que hay una nueva vida. Y en esa misa es cuando más se sugiere hacer bautizos, sobre todo, porque ahí es cuando Jesús da la vida nueva. Y pues evidentemente el ritual de la Eucaristía, que es fundamental. Entonces, no existe un momento histórico en el que se organizó, ¿no? A lo largo de la historia se ha ido organizando y se ha ido de alguna manera llegando hasta lo que tenemos hoy. El tiempo de Pascua, sabemos que inicia en la vigilia pascual. ¿Cuándo termina este tiempo y cómo podemos o cómo se conoce este tiempo y cómo se llama este tiempo entre Bueno, vea que justo ahorita lo mencionaba.
La Pascua termina con otra fiesta que tiene un origen judío, que es la fiesta de Pentecostés. O sea, 50 días después de los judíos celebrar la Pascua, celebraban la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es de 50, ¿cierto? Y es que coincidía con la recolección, con las cosechas. Era como a ver, para nosotros es un poco difícil comprenderlo porque nosotros no tenemos las estaciones, pero en tierra de Jesús, en ese hemisferio de Asia, de Europa, hay estaciones. Entonces resulta que por este tiempo comienza la primavera, pero también en este tiempo ya se empiezan a cosechar ciertos granos que se sembraron en invierno. El trigo, por ejemplo, se siembra en noviembre para que la nieve, para que el frío sostenga la semilla, y es más o menos entre febrero, marzo, abril que ya el trigo empieza no solamente a germinar, sino que ya empieza a producir, a cosecharse. Entonces la fiesta de Pentecostés coincidía con la primera recolección de los primeros granos que se habían sembrado al comienzo del invierno. Entonces, este tiempo entre el domingo de la resurrección de Jesús, el domingo de Pascua, en el que Jesús vence la muerte, hasta Pentecostés, se le conoce como el tiempo de Pascua. Ahora, Pentecostés, que seguramente luego hablarán de ello, es otra fiesta muy importante, porque justo en esa fiesta de Pentecostés, coincidencialmente, coincidiendo con la fiesta de Pentecostés judía, Jesucristo envía al Espíritu Santo como lo había prometido. Y por eso la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de la recolección de los granos, ahora se convierte en la fiesta, otra fiesta, digamos, mucho más simbólica y más importante, que es el de los frutos del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Terminándose entonces esos 50 días, empezaría nuevamente un tiempo que lo conocemos como tiempo ordinario. Continúa, Continuaría el tiempo ordinario. ¿sí? Porque comenzó cuando terminó la Navidad, ¿cierto? Con la fiesta de la Epifanía, normalmente el 6 de enero o el domingo siguiente, paró el martes antes del miércoles de ceniza y vuelve y comienza después de Pentecostés. Padre, en este tiempo de la Pascua, que se celebra la Pascua, hay diversas celebraciones relevantes, casi que cada domingo. Podríamos mencionar de pronto de algunos días de estos, cómo están divididos, por qué estas celebraciones dentro de este tiempo. Pues porque en el tiempo de Pascua, estos 50 días, Jesús hace varias apariciones. O sea, Jesús no se apareció una única vez. A los apóstoles sí se les aparece el domingo, pero ese domingo, ese primer domingo de la resurrección de Jesús, primero se le aparece a las muchachas que van a ir a tratar de limpiar el cuerpo de Jesús, porque como a Jesús lo habían sepultado muy a la carrera el viernes, para los judíos el sábado es el día importante para los judíos. Y pues obviamente los apóstoles todavía son judíos. O sea, aquí es importante entender esto, que el cristianismo nace casi que en el momento en que Jesús resucita y el Espíritu Santo. Es decir, Jesús constituye una nueva religión. Jesús constituye, pero fue después que se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Entonces, las muchachas son las primeras, María Magdalena, la primera en ver a Jesús. Luego lo ven los apóstoles que estaban reunidos, parece que en el mismo sitio donde habían hecho la última cena, parece. Y durante 50 días Jesús va haciendo varias apariciones. Entonces, lo que nosotros celebramos durante este tiempo de Pascua es las apariciones de Jesús. Es la confirmación de que Jesús realmente está vivo. Digamos que en el tiempo de Pascua celebramos también la ascensión. Jesús se aparece durante 40 días en distintos lugares y a distintas personas. Por eso, en la Pascua celebramos la fiesta en que Jesús pues asciende, o sea, regresa al Padre, y pues la iglesia también ya comienza toda su misión. En estos domingos también o se celebra, por ejemplo, el Domingo de la Misericordia. Bueno, eso es una fiesta que constituyó el Papa Juan Pablo II, es una devoción polaca. El Papa Juan Pablo II era polaco y pues bueno, ya siendo Papa popularizó esa fiesta que era una fiesta más nacional. No sé si algún día llega a haber un obispo colombiano, a lo mejor instituya la fiesta del Señor de los Milagros de Buga o la fiesta de la Virgen de Ipiales, qué sé yo. El Papa Juan Pablo II también dio como una preeminencia a esta celebración, que era una fiesta, porque Jesús tuvo unas apariciones a una monja polaca, Sor Faustina, y entonces el Papa Juan Pablo II quiso enmarcar
esta celebración polaca, esta fiesta de la Divina Misericordia dentro de Pascua. ¿Por qué? Porque de alguna manera la fiesta de la misericordia o de la Divina Misericordia que se celebra el siguiente domingo después de la resurrección es un recuerdo de que todo lo que vivimos 8 días antes, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, son una muestra del amor que Dios tiene tanto, o sea, que Dios nos ama tanto, y ese amor que Dios tiene por nosotros se llama misericordia. O sea, la divina misericordia es el amor que Dios nos tiene. Entonces, como enmarcar dentro de la Pascua el recuerdo del amor que Dios nos tiene. En ese día, no sé si estoy mal, ese domingo no es el día el día del Evangelio donde se me va. Tomás tiene la incredulidad, que él no cree en que se había aparecido Jesús. A ver, ese evento ocurre propiamente el mismo domingo de la resurrección. Cuando Jesús se le aparece por primera vez a los apóstoles reunidos, faltaban 2. Judas, el traidor, pues evidentemente había rechazado a la comunidad, había rechazado a Jesús y ya se había ido. Y segundo, Tomás, por la razón que fuera, no estaba allí. Entonces cuando los demás le cuentan, lo vimos, se nos apareció, el duda, él dice, es imposible porque yo lo vi crucificado, lo vi morir, ustedes están viendo un fantasma. Y justo a los 8 días, el domingo de la misericordia, Jesús entonces vuelve nuevamente a aparecerse. Ahora Tomás está presente y es cuando Jesús le dice, venga, dése cuenta que yo no soy un fantasma, que soy yo en verdad. Ese signo de Jesús, de pronto el Papa tuvo esa idea de que Tomás metiera su dedo, su mano sobre el costado, ¿tendrá algún significado? Por eso él quiso poner el día de la misericordia ese día. A ver, lo tendríamos que forzar mucho. O sea, yo ahí sí no me atrevo a decirlo porque estaríamos forzando algo que yo no he escuchado. Podría ser, ¿cierto? Es el costado, pero sin embargo el Evangelio no nos dice que realmente Tomás haya metido los dedos. O sea, Tomás lo vio y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús lo confronta, pero él no llega a meter el dedo en las llagas. De estas apariciones de Jesús, hubo varias ocasiones en las que él comió, compartió con ellos, Ujú. estuvo con ellos. ¿Cómo poderle, o por qué estas situaciones, o por qué Jesús pudo haber hecho esto? ¿Qué quería reflejar él o qué quería demostrarles él a los apóstoles? Eso es interesante porque Jesús quería de alguna manera mostrar que no era un fantasma y de alguna manera que los evangelistas nos hubieran legado, bueno, Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es quien más narra las apariciones de Jesús, porque los evangelios casi todos terminan con la resurrección de Jesús. Algunos sí queda algún dato más sobre la ascensión, pero las apariciones se narran es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, el hecho de que los apóstoles, o en este caso de que Lucas hubiera narrado el que Jesús comía, el que Jesús preparara comida, eso de alguna manera decir, miren, no es un fantasma, no es una visión, no es un imaginario colectivo, es algo real. O sea, los apóstoles realmente se encontraron con una persona, esa persona es real, es física, o sea, no es simplemente forma, sino que es materia y está Jesús. Eso una primera, es para demostrar que es realmente Jesús y que no es un fantasma o un espectro. Pero lo segundo es que volvemos nuevamente a la Pascua. Jesús entrega el pan, Jesús da la copa y dicen, miren, este pan y esta copa serán lo que yo voy a hacer ahorita. O sea, ahorita voy a entregar mi cuerpo, voy a derramar mi sangre para que ustedes tengan vida. O sea, yo soy el verdadero Cordero que es capaz de dar vida, ya no solamente a los primogénitos, sino a todos. Por lo tanto, el hecho que Jesús volviera a partir el pan y volviera a entregar la copa era como una manera de insistir en ese memorial que nosotros los cristianos hoy seguimos repitiendo cada vez que celebramos la Eucaristía. Hubo otras apariciones de pronto de Jesús estando resucitado, pero que no solamente se apareció como por ejemplo para comer, que en algunas ocasiones era esos los momentos como en los que él aparecía o teniéndoles algo preparado a los apóstoles. También se apareció de pronto de camino a unos 2 discípulos que estaban con él. ¿Por qué también ese significado o por qué también estas apariciones a otros que no eran directamente sus apóstoles? Aquí hay una particularidad y es que esa aparición ocurre cuando seguidores de Jesús que lo habían seguido desde Galilea, habían hecho el recorrido con él, habían caminado con él hasta Jerusalén, cuando ya ven el fracaso, que Jesús termina siendo asesinado, se regresan para su aldea que era Maús.
Jesús se les aparece a ellos cuando van de camino a Emaús. ¿Cuándo se les aparece? También el primer domingo. O sea, el domingo que se les apareció en la mañana a las muchachas, a María, y luego a los apóstoles, parece que casi a la misma hora en que se les está apareciendo a los apóstoles, también se les está apareciendo a los discípulos de Emaús. No sabemos quiénes eran, no dicen los nombres de ellos. De hecho, los discípulos, cuando reconocen a Jesús, se devuelven otra vez a Jerusalén y le dicen a los 12 que lo habían visto. Porque Jesús, de alguna manera, hace esto. O sea, yo no me atrevería, yo no he hecho ningún estudio teológico o bíblico que pueda explicar hermenéuticamente este pasaje. Yo deduzco, pienso que la razón por la que Jesús se le aparece a algunos, no a todos, aunque hubo un momento en que se le apareció a más de 500 personas, es como una manera de tranquilizarlos y llamar la atención. A los discípulos de Maús les dice, pero ustedes porque son tan tardos y lentos para entender lo que sobre el Mesías decía la Escritura. Lo cierto es que esto es una cosa simpática, y es que los apóstoles ni siquiera en el momento de la pasión, de la muerte y en la resurrección habían asimilado quién era Jesús. Jesús ya les había preguntado antes de que pasaran todos estos acontecimientos. Cuando apenas subía de Galilea a Jerusalén les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Los apóstoles dan una cantidad de respuestas. Pedro dice la más significativa, tú eres el Mesías, pero en el momento de la prueba, en el momento se les olvida quién es Él. Entonces es como que Jesús vuelve y se le aparece a estos para recordarles quién es Él y además hacer ese llamado de atención. Un llamado de atención que no solamente es para ellos, sino para los demás, y que podría ser para nosotros, que somos muy lentos en entender quién es Jesús. A eso iba. ¿Qué puede significar estas apariciones hoy para nosotros, los cristianos católicos? ¿Qué mensaje nos deja el Jesús resucitado, el Jesús triunfante, el Jesús que pasa de la muerte a la vida? Es importante que nosotros hoy creamos en el testimonio de los apóstoles. Yo personalmente tuve en mi juventud una crisis de fe, una crisis de decir, pero si será verdad todo esto. O sea, ¿quién me asegura a mí que realmente Jesús resucitó? O sea, ¿cómo puedo yo asegurar o garantizar eso? Yo me acuerdo de decirle a un sacerdote, padre, es que a mí me cuesta creer esto, porque ¿quién nos asegura realmente que Jesús está resucitado? Entonces, él, pues es sabio, en su momento, claro, me lo dijo, mire, nosotros creemos por dos cosas. Una primera, cuando los apóstoles vieron a Jesús camino al Calvario, cuando Jesús fue crucificado, todos se escondieron. Y de hecho, cuando Jesús se les apareció a ellos estaban encerrados, y dice claramente el pasaje, por miedo a los judíos. O sea, tenían miedo. Tenían miedo de que los encontraran y que les pasara, que los mataran. Pero esos mismos que estaban encerrados con miedo ese primer domingo, fueron los mismos que el miércoles de esa semana y al domingo siguiente estaban en la plaza delante de a esos, a los que les tenían miedo, y les decían, lo hemos visto, nosotros lo hemos visto y ya no tenemos miedo a la muerte, porque Él prometió que todo el que creyera en Él iba a resucitar como Él. Es decir, la única razón para que estos, en cuestión de días, cambiaran del miedo a la certeza, tuvieran miedo y se escondieran, y ahora ya estuvieran no solamente en una casita, en una callecita, en un barrio escondido, no, ellos estaban en la plaza y decían, lo hemos visto, nuestros ojos lo han visto, ha compartido con nosotros. Entonces este padre me decía, nosotros creemos es en el testimonio de ellos, que teniendo miedo, en menos de 8 días, ahora estaban convencidísimos que si los mataban iban a volver a resucitar, porque ellos habían visto a Jesús muerto, pero también lo habían visto resucitado. Entonces, que nosotros creamos en la resurrección de Jesús es de alguna manera creer en el testimonio de estos apóstoles y en estos testimonios que finalmente terminaron entregando su vida. O sea, cuando ellos los conducían a la muerte, iban contentos, porque ellos habían visto a Jesús y decían, es que si nos matan no pasa nada, porque es que Él nos prometió la vida eterna y nosotros ya lo hemos, o sea, no solamente nos lo prometió, sino que nosotros lo vimos, o sea, lo vimos. Entonces, si nos van a matar, pues que nos maten, porque es como si, no sé, si a mí me llevan hoy a la cárcel y yo soy inocente, yo voy tranquilo porque yo sé que me van a liberar. Pues eso hace Jesús. Jesús hoy, de alguna manera, nos demuestra con estas apariciones, y yo creo que los apóstoles también con su testimonio Él está vivo. O sea, no fue una aparición, no fue un fantasma, comió con ellos lo vieron. No era un espectro, porque no era simplemente alguien que transitaba las paredes, no era una histeria colectiva, porque ellos comieron pescado que Él mismo les cocinó. La Eucaristía no es simplemente un símbolo, porque Él volvió a celebrarla con ellos resucitado. Jesús resucitado se aparece a los apóstoles para confirmarles la promesa. No le tengan miedo a la muerte.
porque yo he vencido la muerte. De estos días de la Pascua, de la resurrección, obviamente, sin quitarle importancia a ese día claro y conciso en el que Jesús vence la muerte y resucita, ¿qué otro día de pronto pudiéramos catalogar como con mucha importancia dentro de estos 50 días de la Pascua? A ver, el centro de la vida cristiana es Jesús. O sea, aquí no podemos decir que haya una fiesta de un santo, de una santa, o de una... o sea, el centro de todo esto, el centro, de hecho, lo que nosotros estamos haciendo durante, o lo que se hizo durante la Cuaresma, es prepararnos para la Pascua. Y de hecho todas las oraciones de la Cuaresma dicen, Señor, que nuestra penitencia de estos días nos preparen para las fiestas pascuales que ya se avecinan. Y la fiesta pascual siempre tiene a Jesús por centro. La vida cristiana tiene a Jesús por centro. El centro de todo esto es Jesús. Entonces, fiestas que podríamos decir, hombre, son importantes, son todas las que tengan que ver con Jesús como centro. Entonces, pues la que ya te decía, bueno, la que tú mencionaste, la Divina Misericordia, que es a los 8 días el domingo, pero pues digamos que es una fiesta devocional. Importante es el reconocer la ascensión de Jesús, que también es importante porque los apóstoles vieron a Jesús subir. O sea, es importante entender el testimonio de los apóstoles y que ellos nos hayan dejado escrito eso es interesante. Entonces también la fiesta de la ascensión y cómo no, y por con mucha más fuerza la fiesta de Pentecostés, porque ahí se hace clara, concreta la promesa de Jesús de que enviaría un consolador, un abogado que nos ayudaría a entender todo lo demás. Porque es que muchas veces pasa que dentro del tiempo de la Pascua se le cataloga de pronto a un domingo más importante que el otro. Muchos católicos, porque o le tienen más devoción al de las misericordias o al buen pastor o X o Y motivo, pero entonces le van dando como importancia a uno de esos días, quitándole de pronto importancia a que todo este tiempo es un tiempo privilegiado dentro del tiempo A ver, de la Pascua liturgia. tiene un domingo que se llama el Domingo Largo y es el domingo de la octava. Comienza el domingo de la resurrección, es decir, comienza con la misa del sábado santo, que no debería ser sábado, sino que debería ser el domingo, porque los primeros cristianos celebraban la vigilia pascual comenzando a la medianoche. Y se llamaba misa de gallo porque terminaba cuando el gallo más o menos estaba cantando. Era una celebración de 4 horas. Entonces, propiamente la Pascua comienza en la madrugada del domingo, y así debería ser. Ahora es que somos demasiado laxos y empezamos a hacer unas vigilias pascuales a las 7 de la noche del sábado santo, cuando la misa del sábado de la vigilia pascual debe ser lo más próximo que se pueda a la medianoche, para que termine el domingo en la madrugada. Entonces, la octava de Pascua comienza el domingo y se prolonga hasta el sábado siguiente. Es decir, esos 8 días, esa primera semana de Pascua es un domingo largo. Un domingo largo. Entonces, lo mismo, o sea, la fiesta del Buen Pastor, la fiesta de las Misericordias o cualquier otra fiesta que haya ahí, todas tienen a Jesús por centro. Es decir, Jesús es el centro. Jesús en sus distintas, digamos, representaciones o devociones, pero el centro es Jesús. Jesús como Jesús. Ya los otros adjetivos, apelativos o calificativos no restan ni suman. Bueno, pueden sumar más que restar, pero la importancia aquí del centro es la resurrección de Jesús. Bueno, usted nos habla de la octava de Pascua. Esa octava o ese tiempo, usted dice que son 8 días, empezando desde el domingo, terminando al próximo domingo. ¿Qué hay de particular en esos días? Que se celebra la liturgia del domingo, es decir, por eso se llama el domingo largo, porque aunque nosotros lo seguimos marcando lunes, martes, miércoles por organización, en la primitiva comunidad cristiana era un único día, o sea, era el domingo de la octava. Entonces, el lunes se celebra la misma misa del domingo, y ese martes la misma del domingo, y ese miércoles la misma del domingo, porque todo es el domingo largo, porque es el domingo más importante. Porque nosotros los cristianos celebramos el día sagrado el domingo, porque fue el domingo el día que Jesús resucitó. No el sábado como hacían los judíos, que consideran o santificaban el séptimo día, el sábado, porque fue el día en que, según la lectura del libro del Génesis, Dios descansó. No, nosotros celebramos ese domingo porque es cuando Jesús hace una nueva creación, es cuando Jesús renueva el cosmos, cuando Jesús hace nueva todas las cosas. Entonces, la importancia y la relevancia del domingo de la octava es porque Jesucristo resucita domingo, nosotros celebramos el domingo porque Jesucristo resucita domingo y esos 8 días de la primera semana de Pascua, que se llama, la semana de Pascua es la semana, o más bien el gran domingo, el domingo largo. Ya pasando de esta octava, ya nos hablaba de que este tiempo de Pascua termina con la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés.
¿qué importancia tiene entonces para los primeros cristianos la venida del Espíritu Santo? ¿Cómo se revela el Espíritu Santo a estos primeros cristianos? Cuando Jesús se les apareció ya a los apóstoles también ese domingo de resurrección, dice, reciban el Espíritu Santo. O sea, Jesús hace una primera, digamos como un primer envío, una primera, porque el Espíritu Santo, aquí es una cosa que es interesante porque lograr explicar en un programita así, yo sé que a veces uno queda como corto, digo programita por lo corto, no porque el programa sea menos importante, es porque los discípulos, como les dije ahora, eran lentos y tardos, como lento y tardo somos nosotros. Si ellos eran lentos después de ver a Jesús resucitado a hacer milagros, lentos nosotros que creemos en el testimonio de ellos. Entonces Jesús dice, mire, esto para ustedes es difícil de comprender ahora, pero yo les voy a enviar después un abogado, un intercesor, alguien que les va a explicar todo esto y los va a llevar a la verdad completa. Ese abogado, ese intercesor, ese que nos va a explicar, ese maestro es el Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando se les aparece, les transmite Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su espíritu, su propio espíritu, el espíritu que él ha recibido del Padre, pero que es el espíritu, es ese amor que une al Padre y al Hijo, pero que al mismo tiempo es independiente de ellos dos. Entonces el Espíritu Santo es el que logra como abrir la mente para que uno pueda comprender todo esto. Yo pienso que el Espíritu Santo actúa de muchas maneras a lo largo de la historia. Quienes hemos estado con la oportunidad de estudiar en el seminario, pero quienes también se toman la oportunidad de leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo les va abriendo la mente poquito a poquito. Y entonces el Espíritu Santo nos ayuda a ir entendiendo todas estas cosas. Quien poco lee la Biblia, quien poco ora, quien poco pide el Espíritu Santo, poco entiende. Pero el Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo es porque es una promesa de Jesús de que quien reciba el Espíritu Santo va a ir entendiendo más. Por eso hay que pedir el Espíritu Santo para poder ir entendiendo todas estas cosas. Para la iglesia actual, para nuestros creyentes, nosotros que somos creyentes, ¿qué importancia demarca el Espíritu Santo? Pues lo que acabo de decir es el alma de la iglesia. No existe dentro de la Trinidad una figura más importante que otra. Todos tres son iguales. El Padre, Yahvé, el Hijo, Jesús o Yeshua, y el Espíritu Santo, que es el Ruach, que es el aliento. Son los nombres que en hebreo recibe la Santísima Trinidad. Yahvé, Yeshua y Ruach. Pues el Ruach es el hálito. El Ruach es el alma. El Ruach es la vida. El Ruach es el abogado que nos logra entender esto. O sea, yo puedo explicar esto porque el Espíritu Santo me mueve. O sea, yo no entendería esto ni soy capaz de aceptarlo si no es por el Espíritu Santo. Esto lo puede escuchar un ateo o una persona que no crea, pero si no tiene el Espíritu Santo, es como si le estuviera leyendo El Señor de los Anillos o le estuviera contando una historia de Harry Potter. Es decir, ¿qué diferencia hay entre la resurrección de Jesús y la resurrección de Harry Potter por las reliquias de la muerte? Pues, alguno dirá, fantasía. ¿Quién me ayuda a entender esto? El Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que me ayuda a aceptar esto como una verdad, y es el Espíritu Santo el que a lo largo de estos 2000 años sigue sosteniendo a la iglesia, que siendo como somos, porque somos nosotros los que los componemos, siendo nosotros de una madera tan débil y tan frágil, el Espíritu Santo sigue sosteniendo, apuntando, ajustando para que la iglesia, a pesar de los pecados, pueda seguir enseñando con verdad lo que Jesús nos ha transmitido. O sea, el Espíritu Santo es la fuerza que respalda a la iglesia. Esta explicación que usted nos da sobre el Espíritu Santo demarca entonces como un camino, no solamente para los que desde atrás ya vienen dando como desde los anteriores que ya vienen dando como todo este significado del Espíritu Santo, lo que para la iglesia, la importancia pues que tiene para la iglesia, pero de aquí en adelante cómo poder invitar o cómo poder entregar o cómo poder dar a las personas ese Espíritu Santo, cómo poderlo dar a conocer, cómo decirles a otros que deben de pedir el Espíritu Santo para poder entender todo lo que por fe se debe entender en la iglesia. A ver, el Espíritu Santo no es un secreto. O sea, el Espíritu Santo no es un secreto que tenemos bien guardado en la iglesia. El Espíritu Santo es una posibilidad y es un regalo que Jesús ha prometido a todos los que se quieran acercar a Él con verdad y con recta intención. De hecho, al comienzo del cristianismo, un hombre que había sido brujo de nombre Simón le dice a los apóstoles que le vendan el Espíritu Santo, que él también lo quiere tener.
Y de hecho por eso es un grave pecado, dice el texto que otra explicación merecerá, yo no lo alcanzo a comprender del todo, que por haber pedido que le vendieran el Espíritu Santo le dio un infarto y se murió, o sea, como un castigo. Sin embargo, Pedro visita a una comunidad de conversos que no eran judíos y les pregunta, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y se los ofrece. O sea, este lo quería comprar y Pedro se los ofrece. La tarea de Pedro es dar el Espíritu Santo. Pedro, el primer papa, el primer obispo, bueno, uno de los primeros obispos, porque los obispos son todos los apóstoles, tienen la tarea de transmitir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se transmite también por los apóstoles. Los apóstoles transmiten el Espíritu Santo. Nosotros tenemos 2 sacramentos privilegiados, podríamos decir 3 sacramentos, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, donde por la imposición de manos y por la oración de los sucesores de los apóstoles se transmite el Espíritu Santo. Es privilegiado eso. La confirmación no es un requisito para la gente casarse, no. La confirmación es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, privarnos de la confirmación es privarnos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través de la imposición de manos del señor obispo y de la unción con el Santo Crisma viene. Pero, pues el Espíritu Santo constantemente hay que estarlo pidiendo, hay que estarlo actualizando y hay que estarlo, pues a través de la oración. Sí, San Pablo nos dice, si alguno no sabe cómo pedir, dígale al Espíritu Santo que le diga cómo pedir. Y el Espíritu Santo vendrá en nuestra ayuda. El Espíritu Santo, pudiéramos decir que con él se culminarían las promesas que Jesús nos hace, o hay más promesas después del Espíritu Santo. A ver, la revelación terminó con Jesús. O sea, no existe algo nuevo que haya que revelar. Por eso yo soy muy discreto y muy prudente, pero también muy escéptico de ciertas apariciones que hoy nos quieren vender. Digo vender porque a veces casi que nos las quieren imponer. Porque eso de que la Virgen se siguió apareciendo y dio un mensaje nuevo, me cuesta. O sea, y no digo que es que la Virgen no se aparezca o la Virgen no tenga, no. Porque es que el centro de nosotros es Jesús. Y la revelación perfecta es Jesús. Y lo que el Padre tenía que decir nos lo ha dicho Jesús. Y lo que Jesús ha prometido es el Espíritu Santo. Yo a María la amo profundamente y mi devoción a la Virgen María. Pero es que el que tiene que revelarnos es el Espíritu Santo y es Jesús. A ver, que Dios se pueda servir de María para transmitir un mensaje, pero que actualice el mensaje de Jesús. Si viene a darnos otro mensaje distinto, ahí no hay nada. Entonces, yo pienso que la revelación ha terminado con Jesús. Es decir, lo que Dios tenía que decir, nos lo ha dicho Jesús. Es que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que Él es la promesa que el Padre nos dio. ¿Hay algo nuevo que esperar? Sí. Lo único que tenemos que esperar es que Él va a volver. Porque dicen los ángeles a los apóstoles, miren, ese que ustedes están viendo subir va a volver como lo han visto subir. Eso es lo que nosotros esperamos ahora, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto nos estamos preparando para seguir cumpliendo lo que Él nos mandó, que lo que nos mandó es que fuéramos felices y que viviéramos bien, que nos preparáramos para encontrarnos con Él y para su regreso. O sea que de ahora en adelante lo único que estamos esperando es que Jesús vuelva. Padre, para terminar, regálenos un mensaje de crecimiento espiritual para la comunidad jardineña. Usted que es oriundo de estas tierras jardineñas, Gracias compártales a su comunidad, a sus paisanos, un mensaje de Pascua, un mensaje que los motive, que nos motive a vivir este tiempo, a transformar nuestra vida, porque eso es lo que implica la Pascua, una transformación de vida también, porque hemos venido y ya muchos, todos los televidentes que nos han visto durante estos días, que han seguido estos programas, han venido también entendiendo, comprendiendo, catequizando su vida a través de estas vivencias religiosas que muchas veces tenemos, pero que el mensaje nos siga calando y nos siga renovando cada día y siga innovando en nosotros. Pues bien, queridos hermanos, queridas hermanas, celebrar este tiempo no es simplemente recordar un acontecimiento del pasado. Nosotros no celebramos algo que ocurrió hace 2000 años o hace 3000, cuando los israelitas fueron liberados en Egipto. La Pascua y estas celebraciones son una actualización de un regalo maravilloso, de una promesa. Dios nos ama tanto, 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 que no quiere que ninguno de nosotros se pierda. O sea, su amor es tan infinito y tan grande que lo que Él desea para nosotros, primero es nuestra felicidad, porque ese es el proyecto que Él tiene para nosotros, que nosotros seamos felices, y un proyecto que se atraviesa a través del amor, el amor que Él nos tiene. Entonces,
Vivir estos días es vivir de la esperanza en la promesa que Jesús nos ha dejado, de que la muerte no tiene la última palabra. Eso de que la muerte no tiene solución es una gran mentira que no podemos seguir divulgando. Todo en la vida tiene solución hasta la muerte, porque Jesús la venció y nos dijo que el que creyera en Él tendría también vida eterna. Así que el mensaje de este programa podría ser este: no podemos tenerle miedo ni siquiera a la muerte, porque hasta la muerte ha sido vencida y la Pascua es el cumplimiento de esa promesa. Decirles felices Pascuas es decirles siéntanse felices, porque aunque la muerte nos cierre los ojos en este tiempo, Jesucristo nos los abrirá para la eternidad. Padre, agradecerle a usted por brindarnos este espacio, por compartir con nosotros conocimientos que de pronto teníamos vagos o con un conocimiento muy pobre de lo que sabemos sobre la Pascua, y usted mismo nos ha dicho, cada día hay que pedir al Espíritu Santo para poder entender y comprender esto. Gracias por este aporte, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. A usted, Mauricio, por tenernos en cuenta, a Antena 4, ¿verdad? Sí. Y a todos los usuarios que tan juiciosamente pagan la cuota para que este canal pueda seguir funcionando, para que estos programas se puedan transmitir y sobre todo porque abren la puerta para que la Eucaristía y estos programas que desde la parroquia se transmiten puedan llegar hasta sus hogares. Gracias a ustedes. Televidentes, así terminamos este programa de catequesis, de formación que hemos venido teniendo 3 sábados antes y hoy. Ya damos por terminado este tiempo de catequesis. Gracias por seguirnos, por vernos a través de Antena 4 aquí.